Buenos días a todos. Con 50 participantes ahora mismo damos comienzo este webinar o este seminario que hoy vamos a tratar lo que es todo el menú que tiene Deportweb de reservas. Nosotros el apartado de reservas lo dividimos en 3 facetas diferenciadas en función de lo que se quiere reservar. Las reservas de clases, todo lo que sabemos que una actividad genera una serie de clases y esas clases la vamos a exponer de manera online para que puedan ser reservadas por nuestros socios. Trataremos de todos los parámetros, cómo se configura la clase, las cuotas de la clase, si va incluida en la cuota, si va fuera, si se puede pagar aparte, si es una clase para descontar de un bono. Todas estas casuísticas trataremos dentro de las clases. También vamos a ver otro menú de reservas. Lo tratamos un poquito más por encima porque pienso que lo que estáis interesados todos es en las clases, de las reservas de zonas, que son todos aquellos espacios que se pueden reservar, bien sean pistas de pádel, de tenis, salas dentro de la misma instalación, podéis reservar salas o espacios físicos. Eso lleva una casuística diferente a las clases. Y por tercera faceta son las reservas de servicios. ¿Qué son servicios reservables? Pues aquellos que se dan fuera de lo que es el ámbito de las cuotas, que son los entrenamientos personales, si tenéis, por ejemplo, de una depilación láser, o si tenéis un fisioterapeuta, o sea, son servicios que vosotros generáis atípicos que tenéis dentro de la instalación. Ahí veremos también cómo se pueden compartir las zonas, es decir, una zona puede ser una cabina de fisioterapia y ahí se puede hacer desde una depilación láser hasta un masaje y todas estas casuísticas pues se van a ver cómo se contemplan, cómo se genera el recurso para ser cobrado y bueno. Decir o puntualizar que en las reservas de clases, que es una pregunta que siempre cuando intentamos vender este apartado o este módulo, siempre se nos dice, si bien sí que es importante el aforo, y más ahora evidentemente el aforo es fundamental, el mantener un aforo que vais a definir, es un parámetro más, cuántas personas pueden asistir. Evidentemente ese parámetro te deja balancear un overbooking, que es gestionable también, un overbooking si quieres dos personas o 3, más de las que tienen como máximo para reservar. Si bien es importante, lo que se pretende con las reservas de clases y a través del dispositivo móvil, de una app, es tener al cliente conectado en todo momento con la instalación y saber que va a tener vuestra app o vuestro dispositivo de movilidad, le va a estar viendo. Si vosotros no tenéis implementado un sistema de este tipo y hacéis una app, la app no la va a ver, se la descargará o hará unas pequeñas visualizaciones, pero no va a ser un elemento que os ayude a fidelizar. Eso sí, si él todos los días tiene que reservar su clase a través de la app y tiene que estar pendiente, pues también va a ser un canal a través de los push, un canal de comunicación y gratuito que os vais a asegurar que el usuario o vuestro cliente lo va a ver todos los días. También lo que se pretende también con las reservas de clases, y una vez que el monitor pasa lista después de la clase, normalmente se suele hacer, esa información de los asistentes va a ir a un cuadro de mandos o dashboard donde vais a ver los flujos de gente que estáis teniendo por cada persona, por cada monitor y por cada clase, con lo cual os va a dar una indicación, una información de esa clase, cómo está siendo, si está teniendo aceptación la clase por la hora, o quizás el monitor tiene la aceptación que quisierais o no está cumpliendo con las expectativas, ¿no? También os va a dar esa información de una manera fidedigna, ¿no? No es necesario que el profesor lo apunte en una hoja o que vais vosotros a ver si hay mucha gente, poca gente, o los comentarios, que no me gusta. Mira que me dicen los chavales que no le ha llegado el enlace. ¿Quién eres, por favor? ¿De qué centro eres? ¿Hola? Bueno, se había colado por ahí en audio de los enlaces que no había llegado. No sé si Víctor puede mirar a ver quién nos estaba hablando. Por favor, me chateas y os mandamos el link ahora. ¿Vale?
Evidentemente, la funcionalidad, os comento, de las reservas, reserva de clases, lo que está hecho evidentemente para el aforo, pero no solamente para el aforo. Otra funcionalidad a tener en cuenta es que las clases, el tener implementada esta herramienta, os da posibilidad a poder tener unas clases que sean de prepago o unas clases de bono. Puedes configurar, como luego veréis con mi compañero Cristian, unas clases, unas actividades que estén incluidas dentro de la cuota base y luego otras actividades que sean de prepago y haya que pagar un atípico por ellas. Con esta herramienta no tenéis ningún problema en gestionarlas, sí que el usuario, digamos, que se cuele a unas clases de pago que no ha contratado, porque Monitor enseguida, bueno, evidentemente no va a poder reservar la clase, sencillamente. Y el Monitor, al pasar lista, pues va a ver que esa persona no está y entonces va a ser una clase que no estaría autorizado a disfrutar. Con lo cual, aquí abro una línea, un canal de ingresos atípicos y de control, que si no es con estas herramientas, pues sería un poquito locura el intentarlas implantar en un centro, ¿no? Clases de que entren en la cuota, esto no entra en la cuota. Vale. Y por último, comentar que el estar integrado, la ventaja de la integración de esta herramienta dentro del programa de gestión de las reservas de clases, ya que muchas otras empresas ofrecen servicios de reservas de clases con herramientas externas al programa de gestión, os limita a que esas reservas sean efectuadas cada 24, 48, 72 horas de los socios activos. Nosotros, a diferencia de este sistema, sí se puede, por supuesto, configurar que sean reservables cada 24 o 48 horas, pero sobre todo lo que intentamos dar el conocimiento a vosotros es que esas clases vayan unidas a la vigencia de la cuota, que es lo que por mí, a mi manera de entender la gestión, es lo correcto. Es decir, si una persona te paga un mes de Pilates a las 8:15 y habéis lanzado todas las clases de ese mes de Pilates a las 8:15, que esa persona pueda reservar las clases, sus 6 clases o sus 7 clases autorizadas, ¿por qué no? Esto también os va a dar la posibilidad, si utilicéis este criterio, si gestionáis clases de 3 meses, 6 meses, un año, que el usuario pueda reservar sus clases. Desde luego, a mí no me gustaría ir a un centro que dijera, mira, yo salgo de trabajar, solo puedo ir a las clases de las 8:15. Me dice el general, muy bien, usted tiene que reservar. Digo, ¿con qué plazo puedo reservar? Dice, pues con 24 o 48 horas, pero no se asegura el que tengas plaza, porque es una clase que es muy concurrida, la profesora es muy buena. Digo, muy bien, me voy a apuntar a un sitio y no sé si voy a poder venir mañana. Sencillamente, yo no me apunto, porque a lo mejor voy un día o 2 días y al tercer día no puedo ir. Con el sistema que os digo yo, al tenerlo vinculado al programa de gestión y al vencimiento de la cuota, sí me asegura o sí me puedo asegurar el que yo voy a tener mis clases al horario por el que yo estoy pagando. Eso me crea una fidelización y me crea pues una seriedad con el usuario. Esa persona que se reserva 12 clases o 13 clases, por supuesto, tendría que estar atento de anular las que no va a venir para no ser penalizado, porque el parámetro de la penalización, del exceso de clases, todo eso que va a comentar mi compañero Cristian, pues nos ayuda a que la gente sea seria con estas herramientas y que no abuse de ellas. En eso tenéis que tener en cuenta que lo vais a tener una serie de parámetros para que el uso de estos sistemas os pueda producir un beneficio y no sea un quebradero de cabeza en la gestión. Esto es lo que se pretende. Pienso que nada más. Un poquito os he dado así un poco a vista de pájaro lo que son las reservas de clases. Ahora con Cristian vamos a trabajar todos estos 3 módulos que tenemos, clases, servicios y zonas. Va a ser un webinar muy activo porque va a hacer ejemplos desde cero. Le diré, por favor, que hable lo más, aunque ya sabéis que está grabado y que lo podéis consultar en nuestro canal de YouTube. El configurar una clase no es lo más sencillo porque tienes que tocar muchos parámetros, hay muchas cosas a tener en cuenta, entonces hay muchos factores a tener en cuenta, pues habrá muchos parámetros que tocar. Aunque luego al usuario con 3 clics en la app pueda reservar la clase, para el usuario, para vuestro cliente final, es sencillo hacer una reserva. A la hora de configurar una clase reservable y poderla lanzar para que estén online,
es un poco, bueno, vamos a llamarlo complejo, pero es que no hay otra. Porque ya te digo que la casuística de las clases es tan amplia y lo hemos tenido que tener en cuenta, que clases de pago, reservables, de bono, que es un poco complejo. Pero bueno, yo como siempre digo que he hecho realizar las primeras 100, luego ya está chupado todo. Entonces, bueno, sin más dilación os dejo con mi compañero Cristian y con este webinar de reserva de clases y de servicios. Gracias por vuestra asistencia y espero que disfrutéis. Un saludo. Cuando quieras. Vale. Hola, buenos días. Soy Cristian nuevamente y en este seminario, como bien ha dicho Enrique, os voy a explicar lo que es referente al apartado de reservas, los 3 pilares básicos, lo que son las clases, lo que son las reservas físicas de zonas y lo que son los servicios. Empezamos, también como ha dicho Enrique, lo más complejo, yo tampoco diría complejo, pero sí laborioso, ¿vale? Porque sí que hay que tener muchas cosas en cuenta y dependiendo de la necesidad de cada centro, pues se pueden configurar de una manera u otra. ¿Vale? Es algo extenso, pero es que eso es debido básicamente a eso, ¿vale? Hay muchas causísticas y un centro puede utilizar la opción A y el otro B y el otro la C, ¿vale? Entonces yo lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, aunque surgirán dudas, pero bueno, luego en lo que es la rueda de prensa, vamos, la rueda de chat, básicamente aclararemos todas las dudas que os puedan surgir, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar. Primero vamos a empezar con lo que son las clases. En primer lugar, como siempre hacemos, antes de nada, es dirigirnos al apartado configuración. ¿De acuerdo? Nos tenemos que ir primero al apartado recursos. En dicho apartado, que es el de recursos, lo que vamos a hacer es crear lo que necesita el cliente para acceder a dicha clase, ¿vale? Primero nos vamos a centrar en la actividad que necesita el cliente para acceder a la clase o clases y posteriormente vamos a hacer la clase en sí. Son como 2 grandes pasos diferenciados, ¿de acuerdo? Antes de crear lo que es la actividad que necesita el cliente para hacer la clase, yo siempre os aconsejo que creéis familias. ¿Por qué? Porque por un lado podemos tener las familias de actividades normales para acceder al centro, sala de musculación, sala de pesas, por poneros un ejemplo, que yo las metería en la familia de actividades. Y por otro lado podemos tener configuradas la familia de clases colectivas, ¿vale? Donde van a estar nuestras actividades de spinning, de yoga, de HIIT, que yo en mi caso, si la memoria no me falla, las he llamado clases, ¿de acuerdo? Es para que luego cuando lo vaya a contratar desde la ficha del cliente tenga una separación y sepa yo a qué familia tengo que ir en función de lo que quiere el cliente. Si acceder solo físicamente al centro para hacer uso de las instalaciones o para ir a clases, utilizar la app, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En mi caso, creo la familia de clases. Ahora bien, voy a crear ahora la actividad que necesita el cliente para posteriormente acceder a dicha clase. Le doy, como siempre, añadir nuevo recurso, le pongo, por ejemplo, el nombre de la propia clase, la familia a la que pertenece, siempre la marco como activa, porcentaje de IVA, aunque luego veremos la tasa que le asociamos, le ponemos el 20 o el 21, le tenemos que rellenar. La zona por la que físicamente va a tener acceso al centro, esto hay que clarificarlo. Si nosotros tenemos un torno, la sala de spinning o la sala de yoga está al final de la instalación, pero no es necesario que pase por ningún otro torno más, pues siempre tendrá que pasar por la entrada, el de la zona género, ¿de acuerdo? Antes de ingresar en la clase físicamente. Y aquí el horario comprendido en el que se va a realizar las clases. Esto es muy importante y voy a matizar en ello. Si nosotros tenemos una diferenciación en nuestro centro de que hay spinning por las mañanas y que hay spinning por las tardes, hay que tener claro si el cliente o lo que ofertamos al cliente puede acceder a ambas clases indiferentemente, tanto a las de la mañana como a las de la tarde, o por un lado el cliente tenga una oferta especial solo para que acceda por las mañanas y solo para que acceda por las tardes. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando nosotros contratamos un recurso a un cliente y hay combinaciones de horarios, aquí no se puede hacer. Es decir, yo en este ejemplo, yo no puedo decir que desde 8 de la mañana hasta las 2, los lunes, miércoles y viernes, y luego de 2 a 8, los martes, jueves y domingos, por poner un ejemplo. Si vuestro centro es uno de aquellos que por separado
ofrece la contratación de spinning por las mañanas y spinning por las tardes, tendréis que crear dos actividades para que el cliente la contrate. Una específica que, por ejemplo, se llame spinning mañanas y darle el horario de las mañanas, y otra que se llame spinning tardes y darle el horario conveniente de las tardes. Y luego ya a cada uno de los clientes asignarle la actividad correspondiente. De tal manera nos aseguramos que a la hora de utilizar la app el cliente solo pueda ver las clases entre las que el horario está comprendido, ¿vale? De lo que contrata. Un segundo que sigue entrando gente. Vale. Entonces, vamos a suponernos que de momento no hacemos esa diferenciación. Es decir, yo tengo 4 o 5 clases de spinning a lo largo del día y el cliente, pues bueno, puede elegir entre cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, le doy un rango amplio, desde que suponemos que va a empezar la primera clase, vamos a suponer a las 8 de la mañana, hasta la última que yo voy a crear, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a las 9 de la noche. Marco los días en los que posteriormente voy a crear las clases, ¿de acuerdo? Y el paso más importante, ¿de acuerdo?, es este. Cuando yo quiera crear una clase, la configuración de mi actividad siempre va a tener que estar marcada como recurso de clases, porque si no, en el segundo paso del que yo os comentaba, el programa no me va a dejar crear una plantilla de clases, ¿vale? Entonces, siempre para crear una clase tengo que crear una actividad inicial, que es la que contrata el cliente, y que esta esté marcada como recurso de clases, ¿de acuerdo? Una vez creados todos los campos, le daría el botón guardar y tendría esta, ¿de acuerdo? No la voy a guardar porque ya la tenía creada antes, pero vamos, sería esto. Lo más importante, lo que os comentaba, marcada como recurso de clases. Una vez tenemos lo que el cliente necesita contratar, ¿de acuerdo? Vamos a crear la clase en sí, ¿vale? La actividad que se va a impartir en dicha clase. Lo hacemos desde el apartado de reservas. Como os he dicho antes, al igual que el apartado de recursos, yo voy a crear un grupo, que en este caso daría añadir grupo, le daría un nombre y lo marcaría como activo y visible. Yo el grupo que creé anteriormente es el de clases. ¿De acuerdo? Esto ahora lo veremos cuando nos vayamos al apartado de reservas. También es conveniente hacer grupos de clases, pues si tenemos, por ejemplo, unas clases al aire libre y otras clases que son en el interior del gimnasio. Al yo hacer diferentes grupos, puedo segmentarlas y que no me aparezcan en el cuadrante todas las clases del porrón y que esté media hora para buscar a mí la clase que me interesa y apuntar a una persona. Entonces, si tenéis numerosas clases y tenéis cierta diferenciación entre ellas, también es muy aconsejable que creéis grupos para luego categorizarlas, ¿vale? En mi caso, como solo tengo 3 clases, básicamente, para hacer el ejemplo sencillo, he creado una familia y en esta de familia que se llama clases es donde voy a crear yo las 3 clases en concreto, ¿vale? Una vez creada la familia, nos vamos al apartado de actividades. Aquí es donde voy a crear la actividad que se va a impartir en la clase. Siguiendo el ejemplo, yo he creado en recursos el llamado spinning, que le puede contratar el cliente, y contratando spinning va a acceder a la actividad que también va a ser spinning, que es la actividad que se imparte en la propia clase. ¿De acuerdo? Pues selecciono el grupo que he creado anteriormente y le daría a añadir actividad y aquí pongo el nombre de la propia actividad que se va a impartir en la clase, spinning. Puedo seleccionar un color, que básicamente es lo que yo voy a ver en el cuadrante cuando realice la reserva o lo que el socio va a ver desde la app. Va a ver como una especie de subrayado, que luego lo veremos, y el color, ¿vale? Esto es muy intuitivo, pues si queréis hacer una diferenciación rápida, pues le dais a spinning el color agua, a hit el color rojo, y entonces al cliente, aparte de que resalta a la vista, es más fácil identificarlo, casi lo hace de memoria, ¿vale? Que si se fija directamente en el propio título de la clase. Siempre la marca como activo. Aquí es lo que ha comentado Enrique y es bastante importante a la hora de realizar las reservas. Son los denominados parámetros de la actividad de las clases que es para realizar la reserva. ¿Qué significa esto? Básicamente las restricciones, por alguna manera, que yo voy a tener a la hora de hacer reservas de clases y anular dicha reserva de clase. ¿De acuerdo? A la hora de mencionar estos parámetros tenemos 2 apartados. El del lado izquierdo son los parámetros que tiene el propio administrador, es decir, cuando yo me meto en Deport Web y un cliente me llama por teléfono o se acerca a recepción y me dice, oye, resérvame esta clase. Entonces yo lo tengo que hacer desde el programa.
¿De acuerdo? Entonces, los parámetros de la izquierda son los míos, los que yo voy a utilizar cuando utilice Deportware, ¿vale? Antelación mínima para reservar es la antelación mínima que yo tengo respecto a cuándo va a dar comienzo la clase. Es decir, pongo aquí 24 horas. Si tengo una clase que da comienzo mañana a las 11 de la mañana, al tener una antelación mínima para reservar, significa que como reserve en un plazo inferior a las 23 horas, es decir, como lo haga yo, la clase sea mañana a las 11 y lo haga yo hoy a las 11:10, desde las 11:10 de hoy de la mañana hasta las 11 de día de mañana ya hay menos de 24 horas. Entonces, a mí no me permitiría hacer la reserva. Yo, bajo mi punto de vista, la antelación mínima para reservar, como administrador, siempre lo dejo a 0 horas. ¿Por qué? Al dejarlo a 0 horas, a ti te permite realizar la reserva de la clase incluso aunque esto haya dado comienzo. Imaginaos, ahora son las 10:56 de la mañana. Si yo tengo una clase a las 10:57 y este parámetro lo tengo a 0 horas, a mí como administrador me permitiría seguir metiendo gente a la clase. Esto está bien porque siempre hay algún rezagado que te llama, que no estaba atento a la app, y tú como administrador se supone que tienes más privilegios y puedes meter gente incluso aunque la clase haya comenzado. Así que bajo mi punto de vista, yo lo pondría 0, ¿vale? Antelación mínima para anular. Es la antelación mínima que yo necesito para anular la plaza de alguien que haya reservado. ¿De acuerdo? Lo mismo. Yo, bajo mi punto de vista, también para el administrador lo dejo a 0 horas. Por si hay alguien que también ha estado distraído desde la app, la clase ya ha dado comienzo y suponemos que somos un centro que si no has venido vas a poner faltas y le quieres perdonar, claro, esa persona, como ya desde la app va a tener más restricción horaria, él no va a poder realizar la anulación. Yo, por ejemplo, si lo tengo en 0 horas, incluso aunque la clase haya de comienzo, le permitiría anular para que recupere tanto la sesión que ha reservado como la falta que posteriormente le pondría el monitor a la hora de acabar la clase, ¿vale? Y antelación máxima para reservar. Esto, cuanto más grande, mejor. ¿Por qué? Porque es la antelación a futuro con la que yo puedo reservar clases. Es decir, yo podría reservar desde el día de hoy una clase que hasta dentro de 90 días no de comienzo. ¿De acuerdo? Es decir, yo podría empezar a realizar reservas de aquí a una clase que hasta dentro de 90 días no se va a realizar. ¿Vale? Y esto básicamente son los mismos parámetros, ¿vale? El significado es el mismo, lo que pasa que ya para el usuario. Aquí, ya sí que entre comillas, hablando claro, sí que les tenéis que cortar un poco, ¿vale? Porque si os ponéis los mismos parámetros como administrador, si lo ponéis al usuario, el usuario os va a reservar cuando la clase de comienzo, os puede anular incluso cuando la clase ya da comienzo, y eso va a ser un total caos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tampoco en lo que son términos de horarios y de días de antelación, tampoco os voy a decir cuál es lo conveniente porque eso ya directamente les depende de cada centro. ¿De acuerdo? Lo único que me importa es que os quede claro cuál es el significado de cada campo. Y una vez ya lo tengáis claro, en función de vuestras necesidades o cómo expongáis vosotros el método de reserva de clases, les dais unos parámetros u otros. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el de lista de espera. ¿Qué es la lista de espera? Cuando yo creo una clase, tengo una cierta ocupación. Una vez la ocupación se ha rellenado, se habilita por defecto una lista de espera. ¿Para qué vale? Pues si yo me meto en la lista de espera y hay un socio que se va de la clase antes de que dé comienzo, lo que va a hacer es liberar una plaza. Si libera una plaza, una persona que está en una lista de espera pasa automáticamente a ser el alumno. Lógicamente, al ser la lista de espera, el primero que esté es el primero que se pasa como alumno si es que se libera una plaza por una anulación de otro. La lista de espera no la tenéis que activar, es decir, se activa automáticamente en cuanto el cupo de plazas de la clase se llena. Lo que sí que podéis jugar es con el tiempo en el que esta lista de espera está activa. Esto es un poco complejo, así que me intentaré explicar de la mejor manera posible. Tenemos una clase que va a dar comienzo a la 1 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, suponemos que ahora son las 11 de la mañana y la clase está llena. ¿Vale? Como ya la clase está llena, la lista de espera se activa automáticamente. Aunque se activa automáticamente, si yo aquí pongo 1 hora, significa que, aunque la lista de espera siempre está activa,
solo va a validar aquellos socios que se hayan metido 1 hora antes de que la clase dé comienzo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, aunque la lista de espera siempre esté activa, desde que se llena el cupo de la clase hasta que la clase justo comienza a la 1 de la tarde, solo me va a coger aquellas personas o solo me vaya a validar aquellas personas en la lista de espera hasta las 12 de la mañana, ¿de acuerdo? Porque en el rango, como yo le he dado 1 hora antes de que empiece la clase, en el rango de 12 a 1, la gente sí que se podría seguir metiendo en lista de espera, pero ya no los va a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Solo tendría en cuenta los que se hayan apuntado hasta las 12, ¿vale? Y él penaliza por reservas sin asistencia. Esto lo tenemos que marcar por si vamos a tener clases con monitores. ¿Por qué? Porque el monitor, cuando yo creo una clase, puedo asociar un monitor y el monitor puede hacer uso también de la app corporativa. ¿De acuerdo? Cuando él haga uso de la app corporativa, en vez de ver lo que ve un socio normal, reservar clases, lo que ve es un listado de las clases que tiene asociadas, que ahora lo veremos. Cuando se mete en la clase que tiene asociada, que tiene designada, puede ver los alumnos que se están apuntando. ¿De acuerdo? Si yo marco a un alumno como que ha faltado, al final del día esa falta se subirá, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero que a lo largo de un mes cumple 3, 4 o 5 faltas y que contabilicen, es decir, que luego se le penalice, esta opción está marcada. Porque si yo no la tengo marcada, el monitor va a pasar un check de que no ha venido, pero al fin y al cabo no habrá penalización ninguna, solo una información de que tal día pues faltó, ¿vale? Una vez tenga todo esto configurado, me quedará tal que así, ¿vale? Desde el propio listado de actividades, aquí podéis indicar el número de faltas que ha de tener para que ya le cuente sanción. Esto que quede claro. Si yo, por ejemplo, aquí tengo spinning, aquí tengo boxeo, aquí tengo hit y aquí tengo zumba, contabilizan 3 faltas, pero para cada actividad, ¿vale? Un cliente que tenga tanto acceso a spinning, boxeo y hit, en total podrá tener un máximo de 9 faltas, ¿vale? Es decir, cuando ya tenga 3 de una misma actividad, lógicamente no podrá reservar esa actividad, ¿vale? Pero si yo tengo una de spinning, una de boxeo y una de hit, sí que puedo seguir reservando, ¿vale? Entonces, este parámetro que yo pongo es el número de faltas antes de la sanción, pero por cada actividad, ¿de acuerdo? Una vez tengo eso, pasamos al siguiente paso, que es la zona física donde se va a impartir nuestra clase, ¿de acuerdo? Entonces lo hacemos del siguiente apartado, que es zonas, listado de zonas. Si no tenemos una zona, es completamente nuevo el gimnasio, lo primero que tenemos que hacer es crearla, pulsando este botón. Aquí básicamente lo que le damos es un nombre, la marcamos como activa y aquí indicamos las clases que se van a impartir en dicha zona, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser una zona o una clase, es decir, nosotros podemos tener una zona que sea de salas colectivas, es decir, que se dé tanto spinning, tanto yoga, tanto clases de boxeo, pero cabe destacar una cosa muy importante. Esas zonas no pueden, o sea, esas clases no pueden pisarse entre sí. Me explico. No puede ser que yo en la zona de salas colectivas tenga una clase de spinning de 8 a 9 y que también quiera meter una clase de zumba de 8 a 9. Eso no puede, porque el programa, una vez que tú hayas creado una clase, en un horario de 8 a 9, no te va a dejar meter otra, lógicamente, si no eliminas la anterior. Entonces, yo puedo utilizar una zona y que en ella se impartan varias clases siempre y cuando vayan sucesivas, es decir, que tenga la de spinning de 8 a 9, la de clase de walking de 10 a 11 y la de yoga de 11 a 12. ¿De acuerdo? Ahora veremos un ejemplo gráfico que es como yo lo he hecho, ¿vale? Tal y como comentaba, en actividades asociadas es donde dijo lo que yo he creado en este apartado anterior, las clases que se van a impartir. Pues en nuestro caso sería spinning, ¿de acuerdo? Y si quiero meter más, pues puedo meter más, ¿vale? El horario de apertura y de cierre es bastante importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta el horario de mis clases. Si yo en el horario de apertura de lo que es la zona le pongo a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y resulta que mis clases de spinning empieza la primera a las 8 de la mañana
y la última acaba a las 9 de la noche, como esta zona en ese rango horario ya está cerrada, lógicamente cuando voy a crear la clase no me va a dejar. Así que debéis tener en cuenta que si utilizáis una zona para varias clases, el horario de la apertura de la zona tiene que ser la primera clase que dé comienzo y el horario de cierre de la zona tiene que ser el horario de la última clase que tengáis en el día. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más amplio, mejor. El campo de intervalo para clases es el espacio que dejas entre una clase y otra, que por defecto, si las tienes seguidas, es 0, y si pusieras otro valor, pues significa que como mínimo tienes que dejar como una especie de descanso del valor que tú pongas entre una clase y otra, ¿vale? Para luego crearlas. No tiene mucha historia. El bloqueo de zonas y la zona de habilidad para reservas, de este no hagáis caso a la hora de crear clases porque este va implementado en la siguiente explicación, que es la reserva de zonas, ¿de acuerdo? De zonas físicas. Entonces, una vez yo tenga todo configurado de la zona, le daría a guardar y me quedaría una tal que así, que yo la he llamado sala de clases colectivas, ¿de acuerdo? Aquí voy a añadir spinning, que no la tenía, y en esta zona lo que he dicho es que cuando voy a crear clases voy a poder impartir actividades de spinning, de hit y de zumba. Ahora bien, antes de pasar al siguiente paso, que ya es lo que es la creación de las plantillas de las clases, tengo que decidir si mis clases van a tener un monitor o no. Se puede configurar de las dos maneras. Lógicamente, si luego quiero hacer uso de la app y que el monitor me pase lista, tengo que designar un monitor a la clase, porque de lo contrario se logueará en la app, pero no tendrá ninguna visualización porque no le he metido ninguna clase. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos monitor, en el apartado de zonas daríamos una pausa, ¿vale? Y ahora nos tendremos que dirigir a otro apartado, que es el de la propia ficha del monitor, ¿de acuerdo? Me voy al apartado fichas, selecciono una ficha de empleado, porque para crear un monitor a una clase, a un curso, lo que sea, necesito una ficha de empleado, que aquí yo lo tengo filtrado y me voy mismamente a esta ficha que yo tenía aquí. La de Jaime de la Fuente. Si despliego los datos del socio, lo primero que tengo que hacer es darle unos horarios. ¿Por qué? Porque si a esta persona la voy a designar como un monitor, tiene que tener unos horarios de disponibilidad. Es lo mismo que hemos visto antes en la zona. Si yo ahora a esta persona le pongo un horario y le digo que entro a trabajar a las 10 de la mañana y quiero crear clases de spinning a las 8, este monitor no va a estar disponible porque se encuentra fuera del horario, es decir, hasta las 10 no entra a trabajar. Entonces, cuando también le asignéis los horarios a los monitores, es muy importante que tengáis en cuenta que tiene que tener el propio horario de las clases que va a impartir, ¿vale? Aunque, si es más amplio, mejor, ¿de acuerdo? Una vez pinchado en el botón horarios, lo que hago es añadirle un nuevo horario. ¿De acuerdo? Yo selecciono los días, de lunes a viernes, y no me va a pillar los dedos. Le voy a poner de 8 de la mañana a 10 de la noche, media jornada. Cuando le dé a actualizar horario, esta persona o el programa me indica que su horario de trabajador es de 8 a 10, de lunes a viernes. Y luego yo ya le usaré para lo que quiera, si para impartir cursos, clases, etc. Y el segundo paso, en nuestro caso es el apartado clases, indicarle qué actividad de clases es la que puede impartir, que es la que hemos configurado aquí, la misma que hemos asociado en la zona, ¿vale? Entonces, si yo me voy a clases, doy a nueva actividad y le seleccionaría spinning. Si queréis, le podéis dar una comisión, que esto se refleja a términos informativos en el programa, ¿de acuerdo? Porque es impartida, y si no, ponéis el valor 0, ¿de acuerdo? Como tenía varios spinning aquí, voy a poner la otra para no confundirme y que luego no me salga, pero bueno. No sea que luego seleccione la que no es. Y ya está. Eso es lo que es referente al monitor. Es darle un horario en el que va a estar disponible como empleado y asociarle las actividades de clases que luego pueda impartir. Ahora volvemos otra vez al panel de configuración, ¿de acuerdo? Y ya estamos en el último proceso de la creación de la clase. Yo me voy a plantilla de clases
Y a la hora de crear una nueva plantilla, lo que voy a hacer es dar los datos necesarios que necesita el programa para proceder a la creación de una clase. En primer lugar, selecciono el grupo, que es el que he creado en el apartado reservas, ¿vale? En mi grupo de clases. El segundo apartado es la propia actividad de la clase, que en mi caso es spinning. Y aquí el monitor ya veis que está disponible, ¿de acuerdo? Porque previamente en su ficha he dicho que me podía impartir como mínimo esta actividad, ¿vale? Si no queremos ninguno, no le seleccionamos, no pasa nada. La zona en la que se va a impartir dicha clase, que es la que yo he dicho antes, los días en los que se va a impartir dicha clase, pues, por ejemplo, de lunes a viernes, y el horario de la clase. Esto es igual que cuando os he explicado anteriormente en la creación de los recursos, de lo que necesita el cliente para acceder a dicha clase. No se pueden hacer combinaciones de horarios. Volviendo al mismo ejemplo, si tenemos spinning mañanas, tendré que crear una plantilla, por ejemplo, spinning de 6 a 7 de la mañana, dejarla guardada, y luego otra plantilla que sea spinning tardes, ¿de acuerdo? Porque aquí, como ya os digo, no se puede hacer combinaciones de horarios. Tendríais que crear dos plantillas, una para la mañana y otra para la tarde. En mi caso, voy a hacer una de spinning que sea de 6 de la tarde a 7. Plazas públicas y privadas. Plazas públicas son aquellas que tanto yo como el socio va a poder acceder a ellas. Son visibles. ¿Qué significa esto? Que si yo creo una clase con 10 plazas públicas, a la hora de mirarlo yo desde por web, porque bien me llaman por teléfono o se acerca a recepción, tendré hasta un máximo de 10 personas para apuntar, pero las voy a compartir con la persona que utilice la app. Os pongo un ejemplo. Vamos a suponer que mi clase de spinning va a ser de 10 plazas, pero ya hay 9 ocupadas, ¿vale? Entonces, a mí solo me queda una. Si yo voy a hacer una reserva a través de por web, pero hay un cliente que ha andado más espabilado y lo ha hecho antes con la app, a mí me lo va a pisar. Así que tened mucho cuidado con esto, porque las plazas públicas son aquellas que se puede gestionar tanto por parte vuestra, tanto por parte del usuario a través de la app. Para solucionar este tipo de problemas, especialmente donde están las clases que necesitas material, como es, por ejemplo, las bicis, en spinning, también hay un campo que se llama plazas privadas. Por ejemplo, 5. Vamos a ver. Entonces, las plazas privadas son aquellas que yo solo voy a ver a través de lo que es de por web. O sea, cuando a mí me llaman y yo gestiono las reservas desde recepción. ¿De acuerdo? Estas plazas, las 5, esa el socio cuando se mete a través de la app no las va a ver. Entonces, os pongo el ejemplo. Vamos a suponer que yo en mi clase de spinning tengo un total de 15 bicis. ¿De acuerdo? Pues lo más correcto es, si tengo 5 bicis que son para familiares o para gente que me paga una tarifa VIP y quiero que esas bicis tenerlas aseguradas, yo ofertaría 10 plazas públicas que sé que el cliente con la app me las puede pisar, pero estas 5 no, ¿vale? Porque estas 5 solo las voy a ver yo desde recepción, ¿de acuerdo? Es bastante sencillito. Y en último lugar, tenemos que indicar el recurso de clases, que es lo que hemos creado en primer lugar. Es decir, lo que el cliente ha de contratar de su ficha para acceder a la clase, ¿vale? Quedando claro este ejemplo, el cliente contrataría Spinning y va a acceder a la tía de clases, que es el mismo nombre, que es Spinning, de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Es decir, lo que contrata el cliente y a la clase que va a acceder al cliente contratando esto, ¿de acuerdo? Una vez tenga creada la plantilla, la guardo y esta ya se me queda guardada para siempre, ¿de acuerdo? Si el día de mañana la quiero reutilizar o quiero hacer cambios, porque el horario es diferente, esto viene bien porque la plantilla la tengo siempre, ¿de acuerdo? Cuando yo me voy al siguiente apartado, que es listado de clases, aquí lo que voy a hacer es ya crear la clase en sí, ¿vale? Con este nuevo botón tengo dos opciones. Crear la clase sin plantilla, es decir, tendría que hacer a ciegas el proceso anterior, o sea, meter todos los datos, o por defecto el de plantilla. Como yo ya tengo la plantilla, lo que me va a hacer es cargarme todos los datos que yo anteriormente he creado. Yo soy partidario de siempre utilizar la plantilla. ¿Por qué? Porque hay centros que tienen muchas clases y si el día de mañana necesito los datos porque quiero saber en qué momento creé las clases de spinning, qué horario tenían, qué día,
y no tenéis plantilla, tenéis que ir mirando los propios horarios de las clases en el apartado de reservas y los volvéis locos. De tal manera, si tenéis las plantillas creadas y por cualquier caso las queréis reutilizar, esa plantilla la tenéis siempre. Entonces, siempre vais a poder cargar esa plantilla. Una vez cargadas las plantillas, únicamente indicar los nuevos horarios o las nuevas fechas en las que se va a impartir las clases y se acabó. Es súper sencillo. Así que yo, bajo mi punto de vista, siempre dejaría plantillas guardadas y luego ya las cargaría. ¿De acuerdo? Como veis, a la hora de cargar la plantilla, se me han cargado todos los datos que yo he creado pues, anteriormente, ¿vale? A ver, si os habéis equivocado de la plantilla, podéis volver a modificar la plantilla o podéis modificarlo desde aquí, ¿vale? El programa no os va a decir nada. Podéis modificar el horario, los días o lo que sea. ¿Que todos los datos de la plantilla que yo he cargado están bien? Perfecto. Ahora, lo último que me toca es indicar la fecha de inicio y la fecha final. Os pongo un ejemplo. Vamos a hacerlas desde hoy hasta el 24 de mayo. Cuando yo pongo estas fechas, significa que el programa va a crear clases de spinning con el monitor Jaime de la Fuente de lunes a viernes desde el 6 de mayo hasta el 24 de mayo. Como son todos los días, pues saldrán 10 clases, pero si fueran 2 días, pues saldrán 2, 10, etcétera, las que sean, ¿de acuerdo? Esta fecha de inicio y final es a partir desde cuándo voy a empezar a crear clases en los días seleccionados y en los horarios seleccionados y hasta cuándo van a dejar de ser creadas. Otra apreciación, no crearía clases por 3, 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque si el día de mañana os toca eliminar cualquier clase porque se ha anulado, porque el monitor os falta, cuantas más clases creéis, más luego os va a tocar anular y más tiempo vais a perder. Entonces, yo crearía clases cada 2 meses, porque el proceso, una vez teniendo la plantilla, es súper sencillo. Yo lo único que tengo que modificar es esto. Y ya veis lo que me cuesta cargar una plantilla. Medio minuto. Entonces, yo bajo mi punto de vista, siempre las creo con un periodo corto de duración, que para mí corto es 1 o 2 meses. Entonces, cuando llegues ya y no haya más clases, lo único que es irte al apartado de reservas, cargar la plantilla, dar las nuevas fechas de inicio y comienzo y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tengo los datos, en el botón siguiente, el programa me va a cargar los datos de las clases que van a ser creadas. Esto viene muy bien porque yo he puesto el ejemplo de que este monitor tanto me imparte clases como un curso. Y aquí me está diciendo, oye, que de estas 10 o 20 clases que te han salido, estas que están en rojo, no te las voy a crear. ¿Por qué? Porque en ese rango horario está impartiendo en un curso. O sea, daos cuenta de la importancia que tiene el configurar todo bien, tanto el monitor y la clase, y las facilidades que te da el programa, porque el programa es capaz de reconocer de que esta persona la está solapando con un curso y solo te va a crear las de en verde, porque posteriormente tiene el curso y el curso, a no ser que le saques de él, estas clases no te las va a crear, ¿vale? Solo las verdes. Entonces, daos cuenta de que el programa os puede solucionar mucho la vida si está muy bien configurado y os puede avisar de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, voy a crear únicamente las que están en verde, no le voy a quitar del curso, únicamente era para que vierais que el programa bien configurado se da cuenta de eso. Entonces, yo cuando dé a generar las clases, únicamente se me va a generar las que están en verde. Me da el mensaje de confirmación. Y ahora quiero hacer una apreciación en esto. Porque esto ya va a depender mucho de lo que ofrezcáis en cada centro. ¿Vale? Vuelvo al apartado recursos, que es lo que tiene contratado el cliente. Voy a la clase de spinning y voy a hacer una comparativa con las clases que yo tengo. Yo en mi centro tengo que crear clases de 3 tipos, de spinning, de hit y de zumba. Por un lado, yo al cliente puedo ofertar que me contrate spinning, ahora le creo una tarifa de 10 euros y se acabó. ¿Qué pasa? Que si el cliente me contrata spinning, un segundo que voy a silenciar el audio porque se me está mezclando alguien y si no puede que no me escuchéis. Vale. Entonces, lo que os decía, si el cliente me contrata spinning, únicamente solo va a acceder a las clases de spinning. Es decir,
él me podrá hacer reservas o yo le podré realizar reservas de esta clase, pero no de Hit y de Zumba. ¿De acuerdo? Vamos a ver este primer ejemplo. Voy a hacer un segundo una tarifa asociada a Spinning, que no la tengo. Muy importante, cuando configuréis las tarifas asociadas, ¿de acuerdo? Porque el cliente tiene que contratar la actividad para acceder a la clase, pero luego tiene que pagar una mensualidad, una trimestralidad. Pues en la tarifa, que es lo que va a pagar, es donde configuréis el número de clases al mes, ¿de acuerdo? Que va a tener acceso. Yo, por ejemplo, le voy a poner 5 y que me cueste 5 euros. Y que se me muestre en Spinning. Creo que no tenía más. Bueno, entonces, voy a hacer un ejemplo de un cliente que va a contratar únicamente el solo Spinning. Como siempre, no activado alquiler. En este caso lo tengo en la familia clases. Spinning. La cuota de 5 euros. Se la cobro. Mismamente así. Entonces, bueno, puedo hacer el ejemplo por la app o por aquí, por web, como si él me pide que le haga una reserva. Yo creo que por aquí es un poco más rápido, pero bueno, si luego lo queréis ver a nivel de app, cómo queda dibujado y demás, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. Me meto en el apartado de reservas, porque así os aprovecho como... Lo prefiero hacer así porque así a la gente que no sepa os explico cómo realizar reservas de recepción, ¿de acuerdo? Busco la clase en concreto, con Jaime de la Fuente, ahí veis el empleado que está como monitor. En el apartado izquierdo hago reserva como plaza pública y en el apartado derecho hago reserva como plaza privada para que me lo contabilice de una manera u otra. En este caso voy a hacer como reserva pública normal, ¿de acuerdo? En la lupita busco al socio. Si os sabéis el nombre, podéis introducir o el DNI. Si no sabéis nada, no rellenéis nada, ¿vale? Al no rellenar nada, si le dais a buscar, lógicamente os va a tardar más porque os va a buscar a todos los socios que tenéis en el programa, ¿de acuerdo? Y me meto en la clase. ¿Qué dice? ¿Qué me dice aquí? La forma que yo tengo que reservar con la cuota, con mi actividad, ¿vale? Entonces me indica las sesiones que yo tengo restantes y a mí me va a dejar. Yo le doy a reservar. Bueno, no sé si le he dado. ¿Vale? Me da el resto de clases coincidentes, que son de Spinning, por si yo me quiero meter como una especie de automatización y ya dejarlo hecho, para evitar irme clase por clase y buscarlo en el cuadrante. Pero en este caso solo vamos a reservar esto. Ahora bien, yo solo tengo Spinning contratado. ¿Qué pasa si yo me voy a Hit? Bueno, a la Hit no me va a dejar porque ya son las 10 de la mañana. Voy a ir al jueves. Vale, ya está. ¿Qué pasa si yo voy a la clase de mañana de Hit? Me busco otra vez. Aquí estamos. ¿Veis? Aquí, como yo ya no tengo nada, porque yo solo he contratado una actividad de spinning para hacer las clases de spinning, cuando yo me meto en otra clase que no está creada con spinning, porque esta clase ya está creada con hit, con otra clase que ya no, o sea, con otra actividad que ya no tiene que ver, a mí el programa ya no me deja. ¿De acuerdo? Entonces, ahora miréis, ¿y qué hay de los centros que tienen como una tarifa VIP o una contratación VIP que a la hora de pagar, lógicamente, algo más que el resto de cuotas, les permite acceder a todas las clases indiferentemente? Pues es este ejemplo. Yo tengo una actividad que se llama mensual acceso general más clases. Si yo me meto en los datos de esta actividad, veréis que que estoy en tarifas, en recursos. Si yo me meto en esta actividad, veréis que ya no está marcada como recurso de clases. Esta actividad está marcada como multirrecurso. Al marcarla como multirrecurso, aquí me aparece un desplegable. ¿De acuerdo? ¿Qué significa este desplegable? Que aquí puedo agrupar los recursos que yo he marcado como de clases.
¿Y qué significa esto? Que si yo les agrupo, Spinning, aquí estás. Todas las clases que yo haya creado con estos, como con esta actividad los estoy englobando, voy a poder acceder a todas las clases de hit, de spin y de zumba. ¿De acuerdo? Entonces, sé que es un poco lioso, pero os explico estas dos maneras de hacerlo porque habrá unos centros que ofrezcan las contrataciones de actividades por separado, es decir, tú me contratas spinning y solo vas a spinning, pues te tendría que contratar spinning, o tú me puedes contratar una actividad especial que te incluya todo y esa tendrá que estar marcada como multirrecurso y luego aquí agrupar los recursos de clases de los que yo he creado clases, lógicamente, y a mí me interesa que tenga acceso, ¿vale? Ahora vamos a ver el ejemplo. Yo también he metido spinning, pero también hit y zumba, y ahora voy a contratar al cliente esto para que veáis que ahora sí puedo acceder a todas las clases indiferentemente. Me vuelvo a mi ficha. Incluso le voy a anular el pago de esta, ¿vale? Para que veáis que no se me mezcla. Anulo. Y le doy de baja, ¿vale? También el recurso como que no ha existido nunca esto. El 6 de mayo. Y guardamos. Le hago una contratación nueva, pero ahora ya no le voy a contratar Spinning. Le voy a contratar acceso general más clases, que tiene acceso a 3 tipos de clases diferentes. Esta cuota, si la memoria no me falla. Me voy a lo mismo. Busco ya clases de mañana. Por si acaso no me deja el programa. Hit, ¿vale? ¿Os acordáis? Antes a Hit no podía acceder, ¿vale? Le doy a nueva reserva pública. Le busco. ¿Veis que ahora sí que aparece la disponibilidad? Es decir, como que ahora ya me salen sesiones. Ahora es porque este cliente, con la contratación que ha hecho, ya le permite acceder indiferentemente a todas y cada una de las clases. Ahora, os hago un apunte. Volviendo a lo que es el apartado de tarifas. Si hacéis este tipo de segunda opción, esta segunda opción, o sea, que el cliente os contrata un pack, o sea, un acceso total y puede acceder a diversas clases, en la tarifa que tiene asociada tenéis que tener en cuenta que le tenéis que dar un mayor número de clases, porque este parámetro en la tarifa que tiene asociada es el número de clases total, es decir, si yo accedo, o sea, a mí se me permite acceder a 3 tipos diferentes de clases, pues si luego tengo un total de 5 reservas, me las voy a fundir en la primera semana, porque puedo acceder a 3 tipos diferentes de clases. Entonces, si seguís esta causística, tenéis que tener en cuenta que esta persona por lo menos tiene que tener, bajo mi punto de vista, algo más, por ejemplo, 15 clases, porque puede acceder tanto a las de HIIT, tanto a las de Zumba, tanto a las de Spinning, así que cuidado con eso. Pero bueno, yo repito, cada centro tiene su causística, tiene sus normas y cada uno básicamente sabréis cómo llevarles o hasta qué punto se restringe todo esto del número de clases, a qué clases puedo acceder y demás. ¿De acuerdo? Vamos a verlo rápidamente para que veáis cómo sería en temas de la app, pues es que si no se me echa el tiempo encima y os quiero explicar las demás cosas. En el módulo de actividades, que es el que tenemos configurado, veo las clases a las que yo puedo acceder y le doy el botón de reservar. Reservo con mi cuota, me quedan 5 sesiones, reserva realizada. Me llega esta incluso notificación. Veréis que el proceso de la clase, vamos a decir, no ha sido complejo, ha sido extenso, ¿vale? Yo ahora porque lo llevo un poco recorrido, yo las clases a lo mejor me las hago en 5 minutos, pero lo que es de cara al cliente, como ha hecho Enrique, son 2 clics. O sea, es que no tiene nada más, ¿vale? También tengo un botón del histórico de clases que incluso dentro, si estoy dentro del periodo de anulación, que es lo que hemos visto antes, puedo anular la reserva. Es decir, se la puede anular el cliente propiamente desde la app o puedo ir yo a la ficha
¿vale? Yo como director del centro, y en el apartado de reservas también se la puedo anular, ¿vale? O sea, esto es completo. Y la vista del monitor, para que veáis cómo queda, me voy brevemente a la ficha, o sea, lo que vería el monitor, porque también puedo utilizar la app. Le voy a crear un MyClub que no tiene, que es los accesos a la app, el usuario y la contraseña. Como monitor, ¿vale? El perfil tiene que ser como monitor porque va a impartir clases. Jaime mismamente. Le voy a dar una contraseña del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Me salgo de aquí. Veréis que, a ver, lógicamente este de la actividad ya y el de pistas no lo tienes porque es un monitor. Entonces se supone que el monitor realmente estos módulos no los va a utilizar. Pero lo que sí que tiene en el menú lateral es el de pasar lista. El de pasar lista, si tiene alguna clase coincidente hoy y tiene algunos apuntados, puede verles. Y marcando esta opción, puede hacer la confirmación de falta, ¿de acuerdo? Si un cliente viene, pues basta con desclicarlo y confirma faltas. Al fin y al cabo, las faltas, las penalizaciones, solo se podrá poner a aquellos, de acuerdo, que yo les he puesto el check, ¿vale? Si yo pongo el check y doy a confirmar falta, significa que a todos los que estén marcados con un check es que no han venido, ¿de acuerdo? Pero yo lo que quiero es más que veáis cómo es el proceso a la hora de utilizar la app como empleado, ¿de acuerdo? Que es súper sencillo, tanto por parte del socio, tanto como por parte del empleado. Es súper sencillo. Voy a ver el chat que me estáis hablando, no sé que haya problemas de audio, si son preguntas voy a pasar luego más tarde. A ver si se me despliega esto. De acuerdo, pues sigo. Y antes de finalizar con las reservas, también ha dicho Enrique que a la hora de contratación lo puedes contratar por cuotas o bien por bonos. También existen bonos a la hora de realizar reservas de clases, ¿de acuerdo? Como hemos visto anteriormente, en el apartado recursos, hay un apartado que se llama bonos de reservas de clases. Si yo añado un bono de reservas de clases, doy el nombre del bono, pues por ejemplo, bono clases colectivas. Y aquí los recursos, es decir, las actividades de clases que yo he creado en el apartado de reservas, a las que el bono va a tener acceso. Esto es exactamente como cuando hemos hecho en el apartado recurso, cuando hemos dicho lo del multirecurso. Ahora, ¿me podéis confirmar que veis el menú de dentro, por favor? ¿Todos? ¿O con alguno me vale? Porque si lo veis uno, vale. Perfecto. Entonces, yo al meterme como socio, tengo, en este caso, en la app un botón que se llama actividades. Aquí lo que va a hacer es el socio acceder a todas las clases que su cuota o su actividad le permite. Si siguiéramos el ejemplo anterior y siguiera con la que solo tiene spinning, aquí solo podría elegir la actividad de spinning, ¿vale? Pero como recordaréis, la última actividad que me he puesto es una que puedo hacer a todas las clases por indiferente. Entonces, basta con seleccionar la actividad. Aquí ya lo he reservado, pero básicamente lo que se me va a mostrar en este cuadrante es las clases que se están impartiendo y yo basta con que le dé el botón reservar. Si yo doy al botón reservar con cuota, que es lo que actualmente tengo contratado, me saldrán las sesiones restantes, como me salía antes en Depurweb cuando yo era administrador. Le doy al clic, me da un mensaje de confirmación e incluso aquí lo tengo las notificaciones. ¿De acuerdo? Como veis es lo que he dicho antes, que son 3 pasos. De cada cliente no tiene nada, o sea, más sencillo, imposible. E incluso también se dispone de un botón lateral que se llama historial de clases, donde yo puedo, lógicamente, dentro de los parámetros que yo le haya puesto de reserva y anulación al socio, anular mis propias reservas. ¿De acuerdo? O sea, esto de cara al socio es súper sencillo y súper intuitivo. No os va a molestar. Teniendo la app, no os va a tocar o no os debería tocar para nada. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el ejemplo cuando yo soy monitor. ¿De acuerdo?
que sinceramente no me acuerdo cuál era el nombre que tenía. Vamos a ver qué ficha era. Un segundo, que lo tengo que volver a aumentar. Era Jaime, vale. Si yo me meto con el perfil de MyClub, pero esta vez es un monitor, quien está haciendo el acceso es un empleado. Vale, gracias, Paloma. Veréis que ya el botón de actividades, el de servicios, el de pistas, este ya no lo tiene. Es un monitor, ya no tiene sentido que yo desde la app le ofrezca dicha posibilidad. Lo que sí que tiene es un botón lateral que se llama pasar lista. Lógicamente, yo debería ir a la clase en la que el socio imparte la propia clase, en Spinning, y aquí tengo un botón que se llama pasar lista, y aquí puedo ver todas las personas que actualmente están apuntadas en lo que es la clase en sí. Si yo dejo el botón marcado y doy a confirmar faltas, lo que voy a hacer es que cuando finalice la clase, a esta persona la voy a indicar como que no ha venido. ¿Vale? Entonces, para todos aquellos socios que realmente han asistido a la clase, les quito el check. Cuando dé a confirmar faltas, solo a aquellas personas les va a penalizar siempre y cuando el check le tengan activo, ¿de acuerdo? O sea, significa que si yo marco el check y cuando la clase finalice doy a confirmar faltas, todas esas personas con el check activo significa que son las que no han venido a clase, ¿de acuerdo? Entonces, como veréis, esto también es súper sencillo por parte del monitor. O sea, el uso de la app yo diría que es indispensable para los dos, porque de dificultad no tiene nada y ni tanto por parte del socio, lo que es el cliente, ni por parte del monitor, te puede poner ninguna pega, ¿de acuerdo? O sea, no te puedo decir, no, es que esto es muy complicado, es que hay muchos menús. Veis que más o menos estando bien configurado, a ver, yo es verdad que tengo pocas clases, pero es que salta a la vista, o sea, no tienes posibilidades de equivocarte, ¿de acuerdo? Entonces, esto de la app la voy a dejar configurado desde aquí por si luego me hace falta. Y yo luego ya cuando me he dado cuenta que es lo que me habíais dicho que no se veía el audio, es lo del otro tipo, cuando empecé a hablar del otro tipo de reservas. No estamos obligados a hacer una reserva mediante cuota. Hay otra opción que también se llaman los bonos de reserva. ¿Qué pasa con un bono de reserva? Que también puedo jugar con diferentes configuraciones. Si yo me voy al apartado de recursos, que es donde estaba antes, hay un desplegable de bonos. Y hay unos en concreto que se llaman bonos de reserva de clases. Yo le doy a añadir bono de reserva de clases y le doy un nombre descriptivo, bono, clases colectivas. Y esto de recursos compatibles es las clases a las que yo puedo tener acceso. La comparativa gráfica más fácil es esta. Esto es la cuota, ¿vale? La configuración de cuota que hemos dicho que era multirrecurso, que englobaba las actividades de clase que a mí me interesaban o que el socio tuviera acceso, pues para el bono es lo mismo. Aquí yo tengo que seleccionar las actividades de clase que a mí me interese que con este bono tenga acceso. Os pongo un ejemplo. Solo pongo spinning y hit. Bueno, y la caducidad del bono y activo. Bueno, luego es verdad que habría que acabar el proceso de crearlo en tienda, pero tampoco quiero profundizar mucho en eso porque si no, como os he dicho, se me va el tiempo. El caso es que os quede claro que si yo creo un bono y únicamente le indico que los recursos compatibles, es decir, a las clases que va a tener acceso son hit y spinning, cuando el cliente me compre este bono llamado clases colectivas, significa que solo va a tener acceso a clases de hit y de spinning. Es decir, si el socio únicamente solo tuviera contratado un bono, ese bono, en las de Zumba se quedaría fuera. ¿Vale? Es decir, no tendría acceso. Entonces, esto es lo mismo de siempre. Según vuestro centro, podéis jugar con varias cosas. Crear un bono específico para las clases de Zumba y que solo pueda reservar Zumba y que tenga un precio especial. Y luego, por otro lado, jugar con cuotas y que las cuotas tengan acceso a más clases menos Zumba, porque Zumba ya lo ha cubierto con el bono. Entonces, eso ya tampoco no me quiero encharcar mucho porque ya depende de las necesidades vuestras y cómo enfoquéis vuestro negocio, ¿vale? Pero lo que quiero que os quede claro es que las posibilidades son muy amplias, ¿vale? Y podéis jugar con cualquiera de ellas. ¿Vale? Esto es lo que es referente a lo que es el apartado de reservas de cómo crear una clase y cómo recibir una reserva. Ya sé que lo siento, es muy extenso, pero bueno, ahora vamos a pasar con el de zonas, que es algo más sencillote, ¿de acuerdo? El reserva de zonas es
ya reservar un espacio físico. El ejemplo más claro, las pistas de pádel o las pistas de tenis que tienen muchos centros, ¿vale? Yo voy o yo solo o con mis amigos y reservo un espacio físico para mí, sin necesidad de tener un monitor, ¿vale? Porque solo vamos a usar 4 conocidos, no nos vamos a juntar con nadie más, ¿vale? Eso es el concepto de reserva de zonas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como yo estoy reservando una zona, necesito reservarla por un tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eso ya no se reserva con una cuota, ¿vale? O sea, eso ya de cuotas del gimnasio, ya de aquí hay que olvidarse. Es decir, ya las zonas las tengo que configurar un precio. O sea, es un precio que va a tener implícito la reserva de la zona, ¿vale? Pues por reservar 1 hora en la zona de pádel me cuesta 60 euros, ¿vale? Eso ya, que os quede claro que ya no es una cuota, es un precio que supone el reservar dicha zona, ¿vale? Pues para configurar dicho precio lo hacemos desde el apartado tarifas, en zonas, tasas de zonas. Al añadir tasa, vamos a hacerlo sobre el ejemplo de una pista de hielo, ¿vale? Porque ya las de pádel, las de squash o las de tenis ya las tengo. Entonces, vamos a poner pista de hielo, que me la voy a reservar para mí y unos amigos. Pista de hielo, pues mismamente 1 hora, ¿vale? Yo siempre les doy la duración a las tasas para, a la hora de la verdad, al tenerlo de manera descriptiva, sé cuánto tiempo estoy reservando, ¿de acuerdo? Entonces, el precio base, pues mismamente ponemos 5 euros. La duración, que esto es importante, que esto es durante cuánto tiempo yo voy a estar disfrutando de la zona, ¿vale? Pues 60 minutos. Y el IVA asociado, pues mismamente el 20. Puedo guardar y añadir suplementos. ¿Qué son los suplementos? Los suplementos es un gasto implícito que vas a pagar aparte por el reservar la zona. El ejemplo más claro, cuando llega el invierno, ¿vale? Yo puedo reservar la pista de pádel, que el precio de la pista es 5 euros, pero a los que reserven a partir de las 6 de la tarde me van a tener que pagar un precio extra, o sea, que es obligatorio porque yo les estoy dando la luz. A mí el darles la luz me supone un gasto en mis instalaciones, ¿vale? Entonces, yo eso no lo voy a asumir yo. Se lo voy a cobrar al cliente, ¿vale? Como un precio a mayores de lo que es el reservarme la propia zona. Si yo le doy a añadir suplemento, pongo el concepto, pues por ejemplo, vamos a poner luz, ¿de acuerdo? El que yo quiera poner a modo identificativo. Los días en los que se va a impartir dicho suplemento, que por defecto van a ser todos. El incremento sobre el precio base, pues por ejemplo 1 euro. Si la pista me cuesta 5 euros, en total va a pagar 6. Y la hora de inicio en la que va a entrar en juego ese suplemento. Vamos a poner el ejemplo de que estamos en invierno. Pues yo qué sé, si es en invierno, yo creo que a las 6 de la tarde ya se hace de noche. Pues entonces voy a poner que a partir de las 18 horas hasta que cierre mi zona, por ejemplo hasta las 23, ese suplemento se le va a cobrar a la persona, ¿vale? Es decir, todos aquellos que reserven antes de las 6, como van a tener luz, no van a pagar solo el precio base, 5 euros. Todos aquellos que reserven a partir de las 6, como ya tienen un suplemento añadido, pagarán el precio base más el incremento, 6 euros, ¿de acuerdo? El suplemento no es obligatorio. Si queréis le ponéis y si no, no. ¿De acuerdo? Una vez tenga configurado el precio base como el suplemento, lo guardo. Ya tengo la tarifa creada para mi zona. ¿De acuerdo? Lo que van a pagar por dicha zona. A mayor de suplemento, le puedo añadir un extra. ¿Qué es extra? Es aquello que realmente yo oferto al cliente, pero no obligatoriamente tiene por qué contratarlo. ¿Vale? Es decir, vamos a suponer que yo como extra pongo unos patines, o sea, un alquiler. Pues lo mismo, el precio y el IVA. Esos patines luego, posteriormente, puede que el socio venga con ellos o que no. Pero yo pongo un extra y él luego, si me les quiere coger, que me les coja. Si viene con ellos desde su casa, pues perfecto, no hay ningún problema. Entonces, eso quiero que os quede claro cuál es la diferencia entre un suplemento y un extra. ¿De acuerdo? Y una vez tengo configurada la tarifa, ya directamente me voy al apartado de reservas, que es donde voy a crear la zona. Como siempre os he dicho antes, hay que crear un grupo. ¿Vale? Yo crearía un grupo. En este caso, cuando hemos explicado antes, he creado el grupo de clases para meter las clases y yo he creado un grupo de reserva de zonas para ahí meter las reservas de zonas. Pues si tengo reserva de pista de pádel, de tenis, etc. Una vez tengo el grupo creado, creo una actividad que es básicamente algo parecido a la clase, es decir, la actividad que se va a desarrollar en esa reserva de zona. En el caso de mi pista de hielo, pues lo que se va a hacer es patinaje sobre hielo, ¿vale? Pues selecciono
reserva de zonas y la actividad que se va a impartir es patinaje sobre hielo. La doy un color, incluso la puedo subir una foto. Y aquí los parámetros de la actividad de clases ya me olvido, porque esta actividad no va a ser utilizada para impartir una clase, sino para reservar una zona física. Así que en este caso yo no lo tengo que marcar y configurar. En el siguiente paso yo me voy a la zona. Voy a crear esa zona física que yo necesito, ¿vale? Para que el socio pueda reservar. Doy a añadir zona, pongo pista de hielo, la marco como activa y aquí la actividad que se va a impartir cuando el socio me haga esa reserva, pues que va a ser el patinaje. A ver, ¿dónde estamos? ¿Vale? Lo mismo, los horarios de la zona, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es los horarios en los que la zona va a estar disponible, ¿vale? Para que el socio la pueda reservar. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 23 y de 8 a 23. ¿Vale? Aquí en intervalo para clases pongo 0, aunque no voy a crear clases, pero lo tengo que rellenar. Y aquí sí que voy a jugar con esto. El zona habilitada para reservas. Esta zona ya la voy a dejar disponible socio para que en las horas en las que está disponible ya me haga una reserva. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que marcar este parámetro para que el programa la ponga como reservable. ¿De acuerdo? Aquí tengo dos opciones. Esta zona permite realizar reservas dejando el pago pendiente. Ojo con esto. Porque si los socios tienen acceso o sea, tenéis una app de reservas y marco esta opción, estos socios se van a poder meter en la zona y no se van a ver obligados a pagarlo. ¿Vale? Es decir, pueden dejarlo pendiente y pueden dejar una reserva pendiente y luego no pagarla. Entonces, sinceramente, como lo queráis enfocar, ¿vale? Es verdad que si esta opción no la activáis como pendiente, tampoco vosotros del propio programa podréis dejarla pendiente, es decir, tendréis que seleccionarla y cobrarla, ¿vale? Y esta zona básicamente permite realizar reservas online, significa que el socio pueda verla como reservable. Si yo no la marco, solo podré ver la zona por mí y a mí la gente me tendrá que llamar para reservarles yo la zona, ¿vale? En función de vuestras necesidades, seleccionéis una opción u otra. Yo la voy a poner para que luego veáis el ejemplo. Aquí añadimos la tasa de la zona que hemos creado anteriormente. Y aquí el extra que yo he creado, que es el de los patines. A la hora de seleccionar el extra, me indica si lo quiero poner como opcional o si le doy a añadir es como obligatorio. Yo lo voy a poner como opcional porque voy a dejar que sea el usuario, si me quiere coger los patines o no. ¿De acuerdo? Una vez tengo configurado todo esto, la reserva de la zona ya está realizada. ¿De acuerdo? Si yo me voy al menú principal, al apartado de reservas, me voy al grupo, que es el de reservas de zonas, y ya tengo la zona de patinaje sobre hielo. ¿De acuerdo? Clico sobre cualquier cuadrante libre en blanco, porque es en lo que la zona, bueno, en este caso no, porque ya son las 11, pero vamos a la 1, en la que la zona está disponible. Entonces, a mí me va a indicar los detalles de la reserva. La duración, que solo tengo puesto de 1 hora, pero podéis poner tantas combinaciones como queráis. El extra, ¿de acuerdo? Si le queréis la marcáis y si no, no. Y en el siguiente paso es elegir al titular y los participantes. Antes la reserva solo la podía hacer una persona y solo la podía pagar una persona. Ha habido muchos centros que tenían pistas de tenis y pistas de squash. Y como en realidad los que van a jugar suelen ser 4, lo que hemos hecho ahora es que la reserva de una zona sea una persona el titular, pero al fin y al cabo se pueden meter hasta, ya no me acuerdo, creo que hasta un máximo de 4 participantes y se puede repartir el precio total de en este caso los 5 euros, entre las 4 personas. Es decir, que no sea una única persona la que asuma el coste de la zona, sino que puede ser una o varias. ¿De acuerdo? Entonces, yo el titular, básicamente tengo que tener una ficha del socio, que es el que da la señal, por así decirlo. Me voy a buscar a mí mismo nuevamente. Y aquí un acompañante que va a venir conmigo, por ejemplo, a patinar. Entonces sería añadir jugador, ¿vale? Que realmente aquí no sería un jugador, pero bueno, es un texto genérico, ¿de acuerdo?
Cabe destacar que la otra persona no tiene por qué tener una ficha en el centro. Es decir, yo voy a poder hacer cobros por separado, pero no obligatoriamente tengo que tener la ficha de la otra persona en cuestión, ¿vale? Puedo realizar cobros como algo así cuando se hacen los cobros de venta anónima desde el TPV. Pero bueno, si tengo ficha, pues mejor, ¿vale? Entonces, cuando le doy a que tiene ficha, vuelvo a buscar al segundo participante, mismamente a Ricardo Crespo. Le cargo en el programa, aquí ya tengo a las dos personas. Y el siguiente paso es el detalle de la reserva. Aunque también se pueden hacer bonos para las reservas de clases, si yo no tengo bono, es decir, si yo no he comprado previamente un bono que me permite realizar reservas de clases, yo lo que voy a hacer es pagar directamente el precio de la propia reserva, ¿vale? Entonces, si queréis podéis editarlo, por si le queréis hacer un descuento a mano o lo queréis aumentar el precio, ¿vale? Haciéndolo vosotros esto lo podéis editar y le doy a reservar. Cuando yo le doy a reservar, la reserva ya está realizada, pero el siguiente paso es confirmar el pago, ¿de acuerdo? Pues si quiero que lo pague uno, quiero que se lo dividan o si quiero anularlo porque al final resulta que me dicen que no quieren venir, ¿vale? Que quieren venir, le doy al botón de cobrar, selecciono el número de pagos en función del número de participantes, en mi caso como son 2, le doy a siguiente e indico quién es el primer participante que me va a pagar, Cristian. ¿Cuál es su forma de pago? Entre efectivo, tarjeta o regalo, que su parte se la cobre en importe cero. Pues efectivo, esta persona de momento me ha cobrado 3 euros. Entonces, ahora cuando yo hago el cobro, veréis que todavía tengo pendiente 3 euros, ¿vale? Cuando llegue el siguiente participante, le selecciono su forma de pago, le cobro el restante o también le puedo modificar el importe. El caso es que al fin y al cabo entre los participantes que sean se cobre la totalidad y ya tenía la reserva ya realmente realizada porque ya está creada y cobrada. El que puedas cobrar en distintos tiempos, esto te viene bien, pues hay alguno que viene 10 minutos antes, otro que viene un cuarto de hora más tarde porque siempre hay algún rezagado, entonces para no obligaros a vosotros a, no, pues tú espérate y me das el dinero cuando viene tu amigo porque la reserva te la tengo que realizar a la vez. Entonces, esto viene muy bien porque te puede venir primero una persona, tú le cobras la parte proporcional y luego a los 10 minutos cuando venga otra, ya le puedes cobrar el resto y ya la gente no tiene por qué estar esperando. Entonces, esto es una incorporación que hicimos y la verdad que luego se agradece mucho, lógicamente, para la gente que realmente le dé este partido, ¿vale? Y lo que es respecto a la visión del app, me voy a volver a loguear. ¿Me podéis confirmar alguno de vosotros que sí que la seguís viendo? Ya por si acaso, que ya no me fío del app. Ahora estaría en la pestaña del app. Vale, perfecto. No sé si me la voy a coger con mayúsculas. Vale. Tenemos otro módulo que en este caso se llama pistas. Yo veo todas las pistas que he marcado como online. Veréis que si ahora sobre la pista sobre hielo la quito de online, a la pista de hielo, ¿dónde estás? Bueno, voy a buscar, que tardo menos. Si yo ahora la quito y actualizo la app, vale, creo que ya. Veréis que ya no la tengo. Entonces, también podéis jugar con eso. Perdón. Vale, sí, perdonadme porque medio instintivamente. Vale, lo que he hecho desde por web es desactivar una pista. Ahora sí que la veis, ¿no? Es que tengo la otra abierta. Vale, la voy a cerrar. Entonces, si yo me voy sobre pistas, yo he desactivado la de hielo. Veréis que ahora esa de hielo la tengo desactivada. Entonces, esto os viene muy bien por si tenéis muchas zonas, algunas os interesa que el socio la vea a través de la app, otras no, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo disponible una pista de pádel. Me meto. Lo que me va a cargar es los horarios en los que la pista está disponible y es lo mismo, un clic, le doy a reservar. Puedo realizar pagos con tarjeta o previamente si yo he comprado un bono. Como también os he dicho antes,
también podéis tener la opción disponible de que el socio deje pendiente desde la app el pago. Esa opción yo no os la recomiendo, porque si ponéis esa, los clientes se van a tomar manga por hombro y lo que vais a hacer es que os dejen la reserva hecha, os fastidien los horarios, luego que no vengan y fastidien una reserva que sí que podía haber venido perfectamente otro socio. Entonces, mis opciones es o que no la pongáis en online, que esa lógicamente tampoco es la mejor porque se trata de que esté todo en la app, pero que previamente se le obliga a hacer el pago con tarjeta, es decir, que no tenga la opción de dejarlo reservado online, o crear previamente un bono. Para crear previamente un bono es lo mismo que hemos hecho antes en el apartado de recursos. Me voy al apartado de bonos, esta vez voy a bonos de reservas de zonas, le doy el nombre, ¿de acuerdo? Bono pista hielo. Le digo los días en los que está activo, ¿vale? Pues esto ya puedo jugar en diferentes combinaciones. La caducidad y las horas en las que el bono también está activo, pues de 8 de la mañana a 23 de la mañana. Y el tiempo de inicio de cada sesión, es decir, si yo la sesión que por defecto tengo, que es 1 hora, yo al bono no tengo que decir que también sea 1 hora. Es decir, yo puedo crear un bono de 30 minutos y le puedo indicar que tiene 10 sesiones. ¿Qué pasa? Yo cuando me voy a la zona, ¿vale? La reserva, lo que es el espacio que tengo que reservar, es como mínimo 1 hora. Claro, como el bono que he cogido yo, cada sesión es 30 minutos, lo que me va a descontar son 2 sesiones del tirón, porque para yo reservar esa hora entera, necesito 2 sesiones de 30 minutos. O sea, que sepáis que podéis jugar a la hora de descontar las sesiones de los bonos, ¿de acuerdo? Esto os puede venir muy bien por si queréis lanzar diferentes campañas de marketing. Lógicamente, en el apartado de actividades, aquí tenéis que seleccionar la actividad que he hecho para reservar la zona, que en mi caso era patinaje sobre hielo, ¿vale? Es bastante parecido al de clases, ¿vale? Perdona si voy un poco más rápido porque me queda el de servicios y ya con esto acabaríamos, ¿de acuerdo? Luego, lógicamente, si tenéis cualquier tipo de duda, lo vemos en profundidad, ¿vale? El último apartado es el de servicios. ¿Qué es el apartado de servicios? Es el yo realizar una reserva sobre, por así decirlo, sobre un empleado. Es decir, yo para impartir un servicio necesito un empleado de mi centro. Es decir, si yo tengo una persona que se dedica a impartir clases personales de 8 a 9, esa persona ya no la puedo utilizar para dar clases porque ya está con otra persona dando su clase de entrenamiento personal, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre clases y entrenamientos personales es que yo en un entrenamiento personal tengo a un monitor ocupado dando clase a una persona, ¿de acuerdo? Vale, es una persona que reserva el horario del monitor, por así decirlo, ¿vale? Entonces, volvemos al apartado de configuración y los servicios, al igual que las zonas, tienen sus propias tasas. ¿Por qué? Porque a lo que es a nivel de monitor, también le tengo que reservar en función del tiempo, es decir, durante cuánto tiempo yo estoy con un monitor que me está impartiendo X servicio, ¿vale? Entonces, desde el apartado de servicios, vamos a tasas de servicios y, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de fisioterapia. Pues, fisioterapia, 1 hora. Indico el precio ahora mismo en duración, que va a ser 60 minutos, y lo que me va a costar ese servicio de fisioterapia 1 hora, pues 10 euros. Le doy a actualizar duración, ya se me queda guardada. Y aquí lo de los suplementos, no le voy a reinar, pero los suplementos es lo mismo que hemos hecho de las zonas. Un gasto implícito que voy a tener obligatorio, porque a mí me supone un gasto de luz, el gasto de usar la camilla, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un gasto obligatorio que va a tener sobre el precio base a mayores el cliente, ¿vale? En este caso ya no le pongo, guardo. También podéis aplicar descuentos por porcentaje o por cantidad, que esto es sencillito, no voy a hacer hincapié en ello. Y lo de los extras, que es lo mismo que las zonas. Esto ya es un extra, es algo que luego el cliente ya puede elegir si quiere contratarlo o no. Yo se lo pongo y él verá lo que quiere hacer. ¿De acuerdo? Entonces, sería en primer lugar crear la tasa y luego, como siempre, otra vez me voy al apartado de reservas. ¿De acuerdo? Como siempre os digo, ahora yo crearía un grupo específico para esos servicios que yo en mi clase he creado el grupo servicios. ¿De acuerdo? Como el grupo ya lo tengo creado, me voy directamente
a la zona. Ahora, como veréis, yo ya no he pasado por actividades, como he hecho anteriormente, porque ahora cuando ya cree el propio servicio en sí, es lo que se va a impartir, ¿vale? Es la actividad. Esto sí que es un poco lioso porque es algo diferente. Es decir, cuando yo he utilizado una zona o he creado una clase, antes necesitaba crear una actividad, que es lo que se va a impartir sobre dicha zona o sobre dicha clase. Ahora, sobre un servicio, no, porque cuando yo cree el servicio, ¿vale? A la hora de crear el propio servicio es eso lo que se va a impartir en la zona, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, perdóname si no soy muy claro. Entonces, paso directamente a la zona, creo una zona que la puedo llamar sala fisioterapia. Actividades, aquí no relleno nada porque todavía no he creado el servicio en sí. La marco como activa, doy el horario de la propia zona, de 08 a 23. Bueno, voy a ser amplio para luego no pillarme en los dedos. En la demo. Intervalo para clases, nada, como no vamos a impartir clases, pues a 0 minutos. Zona habilitada para reservas, nada, porque esta no la voy a utilizar para reservarla, y lo guardo. Ahora, una vez tengo creada la tarifa y la zona en la que se va a impartir dicho servicio, voy a crear el propio servicio en sí. ¿De acuerdo? Me voy al apartado de servicios, doy a añadir servicio. Aquí ya donde creo el propio servicio, que es como si lo creara en actividades, ¿vale? Lo que os decía antes. Pues voy a decir fisioterapia, 1 hora. Indico el grupo al que pertenece, servicios, el color, pues mismamente Lima, lo marco como activo, la tasa que he creado anteriormente, que es la de fisioterapia, y la zona en la que se imparte el servicio. A ver si te veo. Sala fisioterapia. ¿De acuerdo? Si tuvierais los extras, los descuentos que hemos creado anteriormente, que en mi caso yo no lo he hecho, les añadiríais desde aquí. ¿De acuerdo? Ahora, de momento, yo no tengo un empleado, ¿vale? Así que estos datos hasta aquí les voy a dejar creados porque luego voy a tener que volver aquí, ¿vale? He creado los datos básicos, que es el servicio que se va a impartir, la duración y en qué zona, ¿vale? Ahora lo guardo y os digo por qué. Yo para impartir un servicio, obligatoriamente, tengo que tener a una persona, a un empleado. No es como una clase, que las puedo crear anónimas, o sea, sin personal o no. O sea, ya para un servicio, como reservo sobre una persona, aquí ya sí que me veo obligado a tener un monitor, una ficha de empleado. Entonces, me vuelvo al apartado de fichas, voy a empleados, voy a meter mismamente ahora a Susana, por si acaso no se me pisa con el otro socio. Lógicamente, primero le daría los horarios, que este empleado no sé si les tiene, como empleado. Pues lo mismo, para no pillarme los dedos, de lunes a viernes, de 8 a 11, otra media jornada, a 10. Horarios creados. Y ahora, como ya voy a impartir servicios, en vez de ir al módulo de clases, voy al módulo de servicios, ¿de acuerdo? Para especificar que esta persona, las actividades que van a impartir es perteneciente a servicios. Como veis, el menú es el mismo, doy a configurar servicios en vez de configurar clases. Me sale el desplegable, le doy a nuevo servicio. Servicio fisioterapia, ¿de acuerdo? Antes tenía más, pero aquí os aparecerán todos los servicios que tenéis creados por defecto. Y lo mismo, que no tiene comisión, 0. Voy a quitar esto por si no lo veis. Y actualizo. Vale, ahora yo ya he especificado en el programa que esta persona es apta para impartir servicios. Ahora es cuando yo me vuelvo a la configuración de servicios, ¿de acuerdo? En el apartado reservas. Y veréis que hay un apartado, ¿dónde está que no te encuentro? Empleado. Que por defecto, como yo lo he seleccionado desde aquí, o sea, desde su ficha, ya automáticamente se me ha metido, ¿vale? Pero me falta un último paso, que es decirle, dentro de su horario general, ¿vale? Que es este. Decirle aquí, dentro de ese horario general, cuál es el que va a estar implícitamente impartiendo servicio. ¿Vale? Entonces yo lo edito y me tengo que mover entre estos rangos. Quiero que sepáis diferenciar que el horario que tiene en su ficha es el horario que tiene como disponibilidad de empleado, ¿de acuerdo? Que luego ya lo utilizaré para lo que yo quiera, y el horario que yo le configuro es, a partir de ese horario que está disponible como empleado, es el que yo le utilizo para luego impartir servicios en específico,
¿De acuerdo? Entonces, en principio, sí, lo que pasa es que a mí no se me está cargando porque aquí me debería aparecer la disponibilidad y no se me está actualizando. Vamos a ver. Voy a eliminarle por si acaso. A ver si no me la ha cogido bien. A ver si era Maite. No, es Susana. Susana. Vale. En principio Susana tiene el horario los martes de 8 a 22, ¿vale? O sea que entre eso el rango estaría libre. Actualizo el empleado. A ver si me deja. Bueno, le edito los horarios. Martes y miércoles. Vamos a ponerla, como es de 8 a 22, de 9 a 11. Actualizo el empleado. Actualizo. Vamos a ver el otro, que sí que me lo deja. Bueno, pues en principio debería. Ahora vamos a probarlo. Nos vamos al apartado de servicios. Siempre desde el menú principal. Y aquí ya veréis que para el apartado de servicios tenéis un botón en concreto, ¿vale? Para gestionar los servicios se hace desde este botón. Selecciono la familia servicios, voy a fisioterapia y aquí veréis que ya lo que hago es seleccionar sobre un monitor. Ya no estoy seleccionando sobre una clase o sobre una zona, estoy reservando sobre un monitor, ¿vale? Estoy ocupando un monitor. Entonces, estos son los rangos entre los que está disponible. Clico sobre esta fecha en concreto, indico la duración, que aquí pueden ser múltiples. Añado a una persona. Mismamente, bueno, me voy a añadir a mí. El precio que tiene, ¿vale? Que también se puede hacer lo mismo que en zonas sin clases. En vez de realizar la reserva del propio servicio en sí, yo previamente me puedo haber comprado un bono con X sesiones y lo puedo gastar, ¿vale? Eso lo podéis configurar como queráis. Vale, está fuera del... porque ya me encuentro fuera de intervalo, es decir, porque ya he reservado muy tarde, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo... Como no he configurado los intervalos de reserva, voy a hacerla para el martes que viene, a ver si me deja. A ver si me deja aquí ya, que es el martes que viene. 60 minutos. Me busca a mí. La tasa del servicio. Vale, y ya tengo la reserva. Esto es lo mismo que la zona. Aquí primero me da los datos de mi reserva. Si por algún casual lo quiero anular, lo puedo anular antes de cobrarlo. Y el botón de cobro es el mismo, ¿de acuerdo? En este caso es una persona porque es la que realiza el servicio de fisioterapia, ¿de acuerdo? Entonces tiene que asumir el gasto de una sola persona, ¿de acuerdo? Haría la reserva y ya quedaría este monitor ocupado por la persona que fuera. Respecto al tema del app, os vuelvo a preguntar lo mismo, porque ya no me fío nada. Os vuelvo a poner el chat. A ver si me sale la imagen esta. ¿Lo veis, no? Nuevamente, lo que es la visión del app. Vale, perfecto. Entonces, ahora en este caso, lo que es de la visión del socio, yo ya no me metería en pistas ni actividades, me metería en servicios. Vale, este, como veis, el que hemos hecho antes, el de fisioterapia, ahora no se me ve. ¿Por qué? Porque en fisioterapia, lo que es el servicio que yo he creado, yo también puedo elegir, al igual que las zonas, si quiero que dicho servicio esté disponible para que los socios lo vean online o no. Entonces, que sepáis que para lo que es las zonas y para lo que son los servicios, tenéis totalmente libertad de configurarlo como queráis, ¿vale? Pues hay ciertos servicios o ciertas zonas que a vosotros no os interesan que se muestren, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo sobre un servicio que yo tengo activo para que se vea la app.
los horarios. Esto es básicamente, ya no sería el horario de la zona, sería el horario del monitor que está disponible para impartir un servicio, ¿de acuerdo? Le doy a reservar. Mira, aquí como veis tengo un ejemplo de un extra, que le puedo poner o que no, y también tengo la opción de dejar pendiente de pago, ¿de acuerdo? Pero yo, vale, ya que estoy fuera del rango, no sé si me va a dejar aquí como... Vale, entonces es que a lo mejor tengo que reservar para mañana. Como estoy aquí como socio y no he configurado los parámetros de reserva, a ver si me deja ahora. Vale. A ver, lo vuelvo a intentar otra vez, si no ya no pierdo el tiempo. Vale, aquí me va a dejar. Vale, entonces realizaré una reserva y como veis, siempre lo que a mí me importa de cara al socio, que a él le llega una notificación de lo que hace, ya sea una reserva de zona, sea una reserva de servicio o sea una reserva de clases. Y que también el socio pueda gestionar dichas reservas. Si las quiere anular, si las quiere pagar porque la ha dejado pendiente de pago y pagarla cuando mejor le convenga, ¿de acuerdo? Y por último lugar, ya no os doy más la tabarra, que sepáis que al igual que en casos anteriores, en vez de pagar ese servicio entre sí, lo que es pagarle en el momento que yo realizo reserva, yo previamente también tengo un bono que se llama bonos de servicio que yo le compro antes, ¿de acuerdo? Y una vez ya le tengo comprado, el programa sabe que tengo un bono y tiro de las sesiones del bono, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que antes, rellenar el nombre, la caducidad del bono, el tiempo del bono de mi servicio que voy a gastar con dicho bono y el servicio que yo quiero que me incluya cuando le compre. Como veis, la esquematización es la misma, sea para clases, sea para servicios o sea para reserva de zonas, ¿vale? Así que es verdad que es un poco extenso y bastante laborioso, pero sí que sigue un mismo patrón, que es lo que a nosotros nos interesa para que cuando rellenéis los datos, que sepáis que son los mismos. ¿De acuerdo? Ya he finalizado lo que viene a ser toda la explicación. Ahora no te preocupes, Paloma, que vamos a pasar a la rueda de preguntas. Y como esto es verdad que es muy largo, vamos a intentar contestar a todas ellas y explicarlo de manera lo más claro posible. No obstante, si hay alguna otra cosa que tenga que repetir, la repetimos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vuelvo a dar ahora mismo paso a Enrique, por si os quiere aclarar cualquier cosa, y ya pasamos con las preguntas. Un segundo, que me silencio.